Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Cuestionando Sin Filtro. Estamos cuestionando sin filtro. En este segundo episodio vamos a hablar sobre la felicidad según los dos puntos de vista de dos filósofos importantes, que eran Epicuro y Aristóteles, y también lo vamos a ir relacionando con nuestra vida del día a día. Estoy con Bauti y Rochi detrás de cámara, con Guilla acá presente, con Luzmi, Elis y Joa. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Joa, ¿querés contarnos un poquito de qué nos hablaba Epicuro sobre la felicidad? En la clase de filosofía estamos hablando de él y trabajando. Él decía que para ser felices no era necesario tener tantas cosas, sino las cosas simples de la vida. Una charla, la amistad, la tranquilidad, la paz. Re loco eso, porque parece que estamos hablando de la vida actual. Bueno, en realidad estamos hablando de la vida actual. De no poder llegar y tardar en llegar eso de lo que querés, pero al final siempre hay un resultado bueno y esa felicidad es duradera. ¿Y él qué decía en base a lo virtuoso? ¿Cómo se consigue ser virtuoso totalmente? ¿Se aprende o se nace con eso? Con eso no se nace, pero se trabaja todo el tiempo para ser una persona mejor, para vivir mejor, para uno sentirse mejor. Bien, ¿le quieren contar por ahí a la gente un ejemplo de lo que hablábamos de ser virtuoso? ¿Qué sería ser virtuoso? Cuando podemos controlar qué cosas. Los impulsos. Bien. No actuar impulsivamente en situaciones que a nosotros nos generen incomodidad o enojo. Exactamente. Claro, y se trabaja el día a día, no porque un día fuiste virtuoso o 2 días ya lo sos. O sea, es todo el tiempo. Se genera como un hábito, digamos. O sea, el ir generando esa virtuosidad con el vínculo y con las experiencias que te van pasando, lo vas trabajando día a día. O sea, no ser impulsivo es también un hecho de pensar y decir, ¿me conviene ser impulsivo en este momento o solamente tengo que hacer lo primero que se me viene a la mente? Entonces, Aristóteles decía esto, que había que darse un lugar a pensar y a razonar todo el tiempo para no ser impulsivo y para que esas situaciones queden mejor plasmadas en tu vida y no como impulsivamente. Claro, porque por ahí en una misma situación que se te presenta en varias oportunidades, en una pudiste lograr razonar, pero en otra fueron los impulsos los que no pudiste controlar ese enojo o esa ira, esa emoción que no te dejó a vos pensar. Muy bien. Y él también decía que no todos somos virtuosos de la misma manera, todos tenemos nuestra sabiduría para hacerlo. Quizá para lo que Lu es virtuoso, para mí es de otra forma, pero bueno, la idea es poder pensar antes de actuar siempre. Esa es la idea principal de Aristóteles. El ser sabio también se trabaja mucho, de el pensar bien las cosas y como esto, de no ir impulsivamente por la vida y actuando sin importarnos nada. Claro, entonces la paz es estar bien con uno mismo, con el resto y ser virtuoso en la mayor parte de los efectos, o es estar en calma solamente en el ámbito económico que vivís. Yo creo que para lograr esa calma hay que esforzarse diariamente, como habíamos dicho recién, es una cuestión de un hábito. Y lo que Aristóteles decía en cuestión o en referencia a lo económico tenía que ver con que una persona no puede ser feliz si no tiene lo mínimo indispensable, es decir, un plato de comida, un hogar donde vivir, lo mínimo para poder conseguir esa felicidad plena, que es eso más ser virtuoso en la vida. Cuando hablamos de lo material, no es que no somos felices sin eso, pero hablamos de las principales cosas que debería tener uno siempre. O sea, un hogar, como vos decís, una vestimenta, comida. Eso es lo material importante, que importa y que a uno lo hace feliz. Exactamente, parte de la felicidad para Aristóteles. Claro. Bueno, en fin, hay distintas posturas, todo el tiempo cambian y más según la experiencia que tenemos diariamente. Entonces, como parte de estas experiencias, les vamos a contar la experiencia que vivimos la semana pasada nosotros
visitamos a la colonia menonita. Y ellos nos contaron su forma de vivir y qué es para ellos la felicidad. O sea, porque ellos viven completamente distinto y uno que no está acostumbrado a esa vida piensa que ellos no son felices en ese entorno, que a veces les cuesta llegar a esa felicidad completa que para nosotros es. Entonces nada, las chicas le van a contar un poco de lo que trató y de lo que nos contaron ellos. ¿Cómo viven ellos? En comunidad solamente se dedican a trabajar. Las mujeres dentro de la casa con sus hijos, aunque en vacaciones sus hijos están con su papá, pero la mayoría del tiempo están con su mamá adentro y en la escuela. Un dato muy curioso es que las nenas van de los 6, ¿no? De los 6 a los 12. De los 6 a los 12 y los varones de los 6 a los 11. Ah, lo dije mal. Era al revés. De los 11, pero muchas veces también pueden terminar a los 12. El varón va de los 6 a los 12. Sí, es verdad. Bueno, ahí estuvimos en la casa de... Sí, estuvimos en la casa de Guille, que nada, tenía sus 5 hijos y su mujer. Bueno, ellos antes se dedicaban a hacer quesos, ahora ya no hacen más. Y él y su hermano se dedicaban a la venta de neumáticos, de repuestos de neumáticos. Que no los hacen ellos, sino que los compran en Santa Fe y los revenden. Estuvimos jugando con sus vecinos y con su hijo. Y bueno, Guille nos contaba esto de los libros. Refiero a que en cuestión de redes sociales o dispositivos electrónicos algunos tienen, pero lo usan para el trabajo, para los negocios. Pero sí acceden a libros, que eso lo querés contar, Joa. Ellos leen todo tipo de libro, pero Guille nos contaba que a él se le hacía más fácil leerlo en alemán porque se le complicaba con las palabras nuestras. Sí, porque en realidad... Sí, porque el español es difícil de aprender porque Claro. hay muchas palabras que como para ellos son raras y difíciles. Sí, en su además, vocabulario. claro, nuestra forma vulgar de transformar las palabras Sí. en lo que Los sería el confunde. español los confunde bastante. Los confunde y por ahí interpretan otra cosa. Claro, se le- Él decía que era complicado cuando nos subimos al buggy, que nos llevó a dar la vuelta en el buggy. Él decía que era complicado aprender inglés. Y yo le contaba que había palabras en inglés que ellos las hablaban en el alemán bajo. Y entonces como que a él se le abrió la cabeza a decir que era fácil y que capaz que en su campo estaría bueno implementarlo. Él como está muy cerrado a... Como muy estructurado otras a lo que cosas. son ellos. Sí, porque incluso nosotros le preguntamos si leían cualquier tipo de libro, nos dijo que sí, que podían leer cualquier tipo de libro, pero nos dijo algo sobre los libros que quiero que lo contemos porque me parece súper importante, que qué hacen los libros. Le dejan su duda, como que lo dejan cuestionándose el por qué. O sus normas. Sí. Sí, o si realmente ellos son felices viviendo esa vida. Aunque él dijo que sí se cuestionaba muchas cosas, pero Que él elegía esa vida. pero él elegía esa vida porque su familia, su generación fue así. Entonces como que él no quería romper con esas costumbres, digamos, lo que son ellos. Exactamente. Si bien él quizás se cuestiona internamente algunas normas de las que tienen o sus formas de vivir, no quiere cambiar. Pero bueno, al menos se hace la pregunta de si hay otra vida, si hay otras formas. Tampoco quiere que su hijo cambie y que se vaya, porque quiere que siga con eso sus hijos, porque él tiene otros hijos, no tiene uno solo. Exactamente, sí. Igualmente, volviendo a lo de la tecnología, muchos de los que estaban en la colonia tenían camionetas, pero no las podían manejar ellos, sino que tenían su propio conductor, su chofer. Claro. Porque Sí. para ellos estaba mal, como para su religión, estaba mal que ellos manejaran una camioneta. No sé si por la tecnología que tienen hoy en día las camionetas o porque ellos, no sé por o sea, qué. en realidad es por eso mismo, de que ellos acceden a saliendo de lo tradicional. Lo tradicional de ellos son los buggies y el manejo de los caballos. Entonces, al abrirte a un automóvil de 4 ruedas, es como difícil y es complicado porque no salís, o sea, dejan la naturaleza de lado. Como Y el decía- trabajo forzoso que por ahí Claro. lo que guía su forma de vivir. Como nos contaba, Guille nos decía que él el único vínculo fuera de su religión que había tenido era este contacto permanente con la gente. O sea, su religión son ellos, pero él como que la única norma que había roto era esa, la del contacto permanentemente con la No, y gente. que él aprendió a hablar español y habla muy bien el español porque, bueno, por los turistas que van todo el tiempo a la colonia.
Sí, en un momento también le preguntamos qué pasa si alguien se cuestiona y elige salir de la comunidad, qué pasa con esa persona. Cuando hacen el rezo familiar, a esa persona se la deja de lado y no rezan juntos. Claro, En la hora de los almuerzos y de las cenas. Si bien él decía que podían ir a comer, que podían pasar tiempo, pero había como una diferencia, que era esto de que vos habías dejado y habías elegido dejar de ser parte de la familia. Entonces como que... lo reciben, pero no lo vuelven a incorporar a la cultura de ellos, al día a día, digamos. Bueno, pero hay distintas posturas de lo que piensa la gente sobre la felicidad. Están los chicos en el móvil haciendo preguntas en la calle. Vamos a ver qué piensan. Hola, buen día. Acá estamos en el móvil de Cuestionando Sin Filtro y vamos a preguntarle a la gente qué opina sobre la felicidad. Hola, buen día. Estamos acá con Nori Martínez. Nori. ¿Pensás que puedes ser feliz aunque no tengas todo lo que querés? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Todo llega a su tiempo. Gracias. Para vos, ¿la felicidad depende de cómo actuamos o de la suerte y las circunstancias externas? Bien, primero buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustina. Para mí la felicidad depende, desde mi punto de vista, de lo que yo genere, qué es lo que me hace feliz. Yo creo que la felicidad hoy está más que nada en mi familia, en lo que me gusta hacer, en lo que elijo hacer. Por ahí sí, puedes tener un poquito de suerte en ciertos momentos de la vida que generen eso, pero para mí la felicidad la genera uno mismo. Y bueno, para mí la felicidad está en la sonrisa de mi mamá, en el abrazo de mi abuela, en hacer lo que me gusta, en el deporte que hago, en lo que estudié, en dar clases y todo eso, todas esas cosas. La verdad, hago muy lindas palabras. Gracias. Bueno, entonces hoy vimos 3 formas de pensar que fueron nuestra base para desarrollar este programa. Bueno, entonces hoy veíamos 3 formas de pensar la felicidad que fueron nuestra base para desarrollar este programa, que fue la de Epicuro, la de Aristóteles y la experiencia de la colonia menonita. También estuvimos agregando nuestras experiencias, pero base a eso depende de cada uno estar bien y ser feliz. Entonces estaría bueno que nos demos el lugar a pensar qué es la felicidad para nosotros, para el resto y con el resto. Totalmente. Que nos demos la oportunidad de preguntarnos, como siempre decimos, y es la idea de la filosofía. Preguntarse, salir de la comodidad. ¿Para qué? Para buscar respuestas o para simplemente pensar si cómo lo estamos viviendo o de la forma que lo estamos haciendo es la que nos gusta o no. Claro. No se olviden que estamos hablando del 88.7 y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chicas, un gusto. Adiós.